¿cierto? La categoría de los dones relativos a las capacidades naturales, que son los que nosotros podemos tener. Por ejemplo, la capacidad de ser la enseñanza, la capacidad de la misericordia o la de la administración. Y en el otro lado, en la otra categoría, son los dones extraordinarios, como veíamos en el Antiguo Testamento, que eran como la profecía, la sanidad, poder hablar de lenguas, etc. Para esto, me gustaría citar en 1 Corintios 12, el apóstol Pablo habla a los corintios sobre los dones espirituales. Y él les enseña que, aunque hay diversidad de dones, provienen del mismo Espíritu Santo. Esto quiere decir que los dones no son repartidos al azar, sino que es para cada uno de ustedes como un regalo. Entonces, Pablo sigue diciendo esto así, compara la iglesia con un cuerpo. Entonces, cada don hace que todo el cuerpo funcione. Entonces, eso es lo que a mí me gusta como Pablo lo vio, porque así vemos que la iglesia no es yo, no es Miguel Falquinto, no es Pamela, no es Julio, sino que somos todos como un cuerpo. Si nos falta un pie, no podemos caminar. Si nos falta una mano, no podemos escalar algo. Entonces, siempre tenemos que pensar la iglesia como un solo cuerpo. Y bueno, ahí los dones que son dados son para la edificación del cuerpo de Cristo. Nadie debe menospreciar el don del otro. Que puede pasar que digan, es que yo tengo un mejor don que el tuyo. No, o sea, eso es lo peor que uno puede pensar, porque son dones que el Señor te asignó a ti. Y no hay por qué decir que mi don va a ser mejor que el tuyo, sino que tú tienes mejores aptitudes para otras áreas que es donde Dios te quiere realmente poner. Bueno, siguiendo con el tema, Pablo enumera varios dones espirituales, incluyendo la sabiduría, el conocimiento, la fe, la sanidad, los milagros, la profecía, el discernimiento de espíritu y la lengua, interpretación de las lenguas y la interpretación de lenguas. Bueno, también me gusta Romanos 12, que dice que en este pasaje Pablo insta a los creyentes de Roma a presenciar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y a renovar sus mentes para discernir la voluntad de Dios. Y él le exhorta a no pensar más de sí mismo, sino que pensar con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Pablo habla sobre la diversidad de los dones de Cristo y enfatiza la importancia de usar estos dones, como yo lo mencionaba, para el servicio de Dios y para edificar a los demás. No es un mérito nuestro, sino que estos dones son para edificar a la iglesia, unir más el cuerpo de Cristo. Y bueno, me gustaría también hablar de Efesios 4. En este pasaje, Pablo habla sobre la unidad en el cuerpo de Cristo y la diversidad de los dones dados. Y él enfatiza también en mantener esta unidad de espíritu, que esto vaya, si cada uno usamos nuestro don, lo desarrollamos, podemos llegar a un cuerpo muy fuerte que pueda llevar a más personas a creer, a que se acerquen, porque donde ven que todos somos unidos como un cuerpo, eso atrae a las personas a creer más. Y Pablo menciona que Cristo dio dones a la iglesia, incluyendo los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para equipar a los santos para la obra del ministerio y para edificar el cuerpo de Cristo. El propósito de estos dones, como dije anteriormente, es que la iglesia alcance la madurez espiritual y llegue a la plenitud de Cristo, manteniéndose firme en la verdad y el crecimiento en el honor. Ahora, siguiendo con la misma idea, ¿cuáles son los principales dones? La sabiduría, la capacidad de entender los propósitos y planes de Dios y aplicarlos sabiamente en la vida cotidiana. El segundo, conocimiento, la habilidad de adquirir y aplicar conocimiento espiritual y discernimiento. La fe, una fe que permite creer en Dios y en su promesa, incluso en situaciones difíciles. Yo debo decir que he visto a mi hermano Roberto en el suelo pidiendo que seamos más unidos. Y eso para mí yo creo que es un don que le dio el Señor Jesucristo.
por medio de él, yo pude ver como una fe que va sobre él, sino que él quería demostrar todo lo que él sentía en ese momento. La sanidad, la capacidad de ser un instrumento de Dios para restaurar la salud física y la emocional y espiritual de las personas. Los milagros, estos ya son como dones que ya no se dan actualmente, sino que son más del Antiguo Testamento. La realización de hechos extraordinarios que van más allá de las leyes naturales, demostrando el poder del sobrenatural de Dios. Al decir sobrenatural no digo que son fantasmas o algo así, que me quiero referir a que es un poder que va sobre nosotros, un poder que es eh, omnipresente. También estaba el don de la profecía, la capacidad de recibir y comunicar mensajes directos de Dios, para edificar, exhortar y consolar a la iglesia. 7. El discernimiento de espíritus. La habilidad de discernir entre espíritus buenos y malos, así como también de discernir la verdad y la falsedad en asuntos espirituales. Las lenguas, la capacidad de hablar en lenguas desconocidas, ya sea como un don de la oración privada o para edificar a la iglesia. Bueno, hice yo un pequeño punteo, me gustaría compartírselo, que fui enumerando personajes de la Biblia con qué dones se le atribuyó. Por ejemplo, aquí tengo a Moisés, que se le atribuyeron varios dones, incluyendo el don de la profecía y el liderazgo. Dios lo llamó a liderar un pueblo de Israel, fuera de la esclavitud en Egipto, y le otorgó poderes milagrosos como dividir el mar rojo y traer agua de una roca. Esos son puntos que Dios nos muestra para ver que cada uno de nosotros tiene un don y todo tiene un sentido porque tenemos ese don. Bueno, también tengo a David, que fue ungido por Dios como el rey de Israel, y se le atribuye el don de la música y de la adoración. Compuso muchos salmos en la Biblia, tocaba el arco para calmar el espíritu de Saúl. Elías, un profeta del Antiguo Testamento conocido por su valentía y sus poderosos milagros. Se atribuye el don de la profecía y el poder de realizar milagros, como traer el fuego del cielo y resucitar a los muertos. Juan el Bautista, un profeta que preparó el camino para Jesús y bautizó a múltiples en el río de Jordán. Se le atribuye el don de la predicación poderosa y el discernimiento espiritual. Tengo también a Pedro, uno de los discípulos de Jesús. Se le atribuye el don de la predicación y el liderazgo. Después del día de Pentecostés, Pedro habló con valentía ante las multitudes y lideró la iglesia primitiva. Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, se le atribuye el don de la profecía, la enseñanza y el apostolado. Después de su conversión, se convirtió en apóstol ardiente que plantó iglesias, escribió muchas de las epístolas del Nuevo Testamento. Con esto en mente, hermanos, voy a proseguir al otro. ¿Cómo recibimos los dones espirituales? Siempre nos hacemos esa pregunta. No, yo no tengo don, Dios no me dio nada. Eso es una vista súper egoísta. Y lo único que Dios nos dice es que recibamos esto como un regalo, que cada uno de ustedes recibe por medio del Espíritu Santo. Dios entrega los dones para la edificación de la iglesia. El apóstol Pedro nos manda a utilizar los dones para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, como partes diversas de un mismo cuerpo. La palabra enseña que cada creyente, recipiente de al menos de un don. Además, toda buena dádiva y todo don perfecto que viene de lo alto, por lo tanto, no confundir el talento natural que cada persona tiene. Por ejemplo, el don de ser bueno para un dibujo, el don para saber dibujar bien. No quiere decir que no es un regalo de Dios, pero este puede ser usado para el bien de la iglesia. Por eso se ve que hay grandes artistas que pueden estar súper en contra de Dios y por eso nosotros como cristianos debemos usar esas facilidades que tenemos para seguir edificando la iglesia. Como segundo punto, yo creo que lo más importante es que es ser fiel a Dios sobre todas las cosas. Luego de esto,
Me gustaría citar 1 Corintios 12:7. A cada uno se le da un espíritu de manifestación especial del Espíritu, para el bien de los demás. Por tanto, hermanos, importante, no ignoremos los dones. 1 Corintios 12:1 al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque éste es dada por el Espíritu. Palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otra fe, por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particulares como él quiere. Bueno, para hacer un pequeño resumen, en este capítulo el apóstol Pablo habla le habla a los corintios sobre los dones espirituales. Él les enseña que aunque hay diversidades de dones, proviene del mismo Espíritu Santo. Pablo compara a la iglesia con un cuerpo, y cada uno del cuerpo tiene una función, diferente pero importante. Los dones son dados para la edificación del cuerpo de Cristo, y nadie debe menospreciar el don del otro. Pablo enumera varios dones, como lo habíamos comentado. Los dones espirituales, la sabiduría, el conocimiento, la fe, la sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lengua y la interpretación. Para seguir con la idea de los dones, a mí siempre me ha gustado esta parábola, la parábola de los talentos. Cuando era chico me gustaba escucharlo, lo encontraba entretenido. Y qué mejor para que una demostración súper real de lo que uno hace con los talentos. Bueno, la parábola de los talentos habla, porque el reino de los cielos es como el hombre, que ya yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo que el que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y lo cavó en la tierra y escondió el dinero de sus. Después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos y arregló la cuenta con ellos. Y llegando él, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos que me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre pocos has sido fiel, sobre muchos te pondré. Entra en gozo de tu señor. Luego, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos que me entregaste aquí, tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero, llegando también el que había recibido un solo talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembraste, y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiéndole el Señor, le dijo, siervo malo, negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venido yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más.
Y al que no tiene, aún no tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, con esta parábola, como se entiende, es que cada uno tenía un don. Algunos tenían más y otros menos. Y el que tenía menos se asustó de tener este don. Y lo escondió en la tierra para no perderlo. Pero ¿qué quiere decir esconderlo? Que no lo trabajó, no lo, no le dio fruto tenerlo escondido ese don. Es lo mismo que nos puede pasar a nosotros, que nosotros podemos tener dones y no los usamos y los escondemos. Y a la hora de presentarnos ante Dios, Él nos puede preguntar, ¿qué pasó con el don que te di? Y uno dice, es que Señor, tú me diste ese don, pero yo no sabía usarlo. Pero le dice, pero ¿cómo no vas a saber usarlo si te di todo para que lo pudiera usar? Y eso nos puede dar un problema muy grande que podríamos terminar condenados por no usar ese don. Yo, por mi parte, con esta parábola de los talentos, siempre me acuerdo de yo más joven. Sé que soy joven, pero más joven. Por ahí con 17 años, en plena edad de ser como en contra de todo y todas esas cosas, yo le dije a mi papá, yo nunca voy a predicar, yo nunca voy a hacer la cena, porque no me gusta, no me gusta estar parado al frente a la gente conversando. Y resulta que un hermano, en en un almuerzo que tuvimos, me dijo, ¿sabes qué, hermano José? Yo te quiero llevar a ti a la cena. Yo dije, chuta, que si yo no tengo idea de hablar en público. Y mi hermano Roberto me dice, pero ¿cómo? No, si ya estamos claros. ¿Cuándo vas a ir tú a la cena conmigo? Yo dije, no, siempre tratando de dar excusas, no, es que te puedo tener prueba el día anterior y no puedo. Y Roberto seguía insistiendo, dime qué fecha. Yo le dije, ya, Roberto, vamos a ir eran 2 domingos después de eso. Y ahí fui, me levanté con Roberto, estuve aquí al lado, Roberto me exhortó, me dejó, me preparé para hablar y yo agradezco mucho eso porque eso fue el empuje de poder estar acá incluso. O sea, muchas gracias a mi hermano Roberto por ese empuje que yo sé que Dios y el Espíritu Santo le dio ese, ese impulso de llamarme, de decirme, tú que tú tienes escondido tu don, tú tienes que ir y sacarlo y reducirlo y trabajarlo. Porque ¿de qué te sirve poder saber hablar en público si no lo vas a hacer por Dios? Yo ahora mismo cuando estaba haciendo la prédica, yo me miraba a mí mismo y decía, qué tonto era así, de decir, yo nunca voy a hacer eso. Qué, qué, yo me sentía así como muy mal, como egoísta con lo que me estaba pasando, porque yo era el que estaba negando el don que me habían dado. Y eso, yo de verdad estoy muy agradecido de cada uno de ustedes, que siempre me han alentado a seguir adelante en esto. Y, y esa es la idea, o sea, tener la responsabilidad de los dones. Por tanto, la responsabilidad de los dones son confiados a nosotros por Dios y se espera que utilicemos responsablemente para su gloria y el bien de los demás. La multiplicación, los dones espirituales no deben ser escondidos o depreciados, sino invertidos y utilizados sabiamente para producir un fruto abundante en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. La confianza, Dios nos capacita con dones de acuerdo con nuestras habilidades y capacidades individuales. No se nos pide que hagamos más de lo que no, de lo que somos capaces, pero se espera que utilicemos lo que se nos ha dado con confianza y diligencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Señor, Señor, no puedo hacer eso, no estoy preparado? Pero el Señor dice, tú tienes ese don, ¿por qué lo vas a esconder? Yo sé que tú vas a poder hacerlo, porque yo te lo di a ti, por algo te lo doy. Y luego la rendición de cuentas.
que en última instancia seremos responsables ante Dios por cómo utilizamos los dones que nos ha dado. No se trata solo de lo que tenemos, sino que de lo que hacemos, que eso es lo que hablaba la, esa pequeña parábola, que si escondemos el don, está el don, pero cuando nos toque rendir las cuentas ante Dios, va a preguntar, yo te di estos dones, ¿qué hiciste con ellos? Y uno va a decir, sí, aquí están. Y te va a decir, sí, pero está bien tenerlos, pero tú tuviste que haberlos trabajado, tuviste que haberlos compartido, tuviste que haber edificado el cuerpo con esos dones. Que ese es el fin de los dones que nos da el Espíritu Santo. Bueno, por otra parte está el uso incorrecto de los dones, que es el orgullo espiritual. Cuando una persona utiliza sus dones para alimentar su propia humanidad, en lugar de glorificar a Dios y servir a los demás. Esto puede llevar a la arrogancia y a una actitud de superioridad espiritual sobre los demás, que eso es erróneo, porque estos dones son dados para el bien de la iglesia, no para que uno se vanaglorie como diciendo, ah, sí, si tengo el mejor don de lo, estoy hablando así, pero en broma, así como yo tengo el mejor de los dones, así que no me hablen, no me corrijan, así que eso es lo peor que uno puede hacer. La manipulación, algunas personas pueden usar sus dones para manipular. Yo puedo poner esto en ejemplo de que, no sé, hay muchas personas que hablan en la tele, hablando de Señor, Señor, y tienen un don para hablar. Y esto lo utilizan para sus fines egoístas, para sacar dinero, sacar cosas que no son parte de la iglesia. Y la falta de humildad. El ejercicio de los dones sin humildad puede llevar a la autosuficiencia y olvidar los dones que son un regalo de Dios. La falta de humildad también puede dificultar la capacidad de recibir correcciones y guías de Dios. Por tener estos dones, nublarnos la vista y, y dan esa sensación de que nosotros sabemos todo o más que todos los otros, solo porque nosotros tenemos un don. Y por último, un mal uso de los dones puede llevar a la división de la iglesia. Cuando los dones espirituales se utilizan para promover agendas personales o dividir la iglesia en facciones. Esto podría dar un ejemplo de una persona que tiene el don de liderazgo. Dice, yo quiero dividir la iglesia, los que creen en esto y los que no, vayan por otro lado. Y eso hace una división en la iglesia. Y eso es lo peor que se puede hacer porque la idea de los dones es para unir esto como un cuerpo. Y eso, en lugar de promover la unidad y la edificación mutua, esto puede generar conflicto y la discordia dentro de la comunidad de la fe. Bueno, no todo es malo. Hay que motivarnos a usar nuestros dones. Si hermano Julio me puede leer Efesios 4. ¿Todo? ¿Todo? Hasta el capítulo 2. Ya. Así la palabra del Señor. Sí. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí, sí. Muchas gracias, hermano. Luego de esto tengo el punto de glorificar a Dios, el uso de los dones para servir a los demás y edificar a la iglesia. Glorificar a Dios y su muestra de amor y gracia en acción. Es una forma de honrar a Dios con nuestros talentos y habilidades. Cumplir con nuestro propósito divino. Dios nos ha creado con un propósito único. Nos ha dado dones específicos para cumplir ese propósito. Usar nuestros dones nos ayuda a cumplir con el llamado de Dios y en nuestras vidas y encontrar el significado y la realización en lo que hacemos. Bueno, hermanos, llegando ya a la conclusión, la importancia de los dones espirituales. Los dones son regalos dados por Dios para edificar, fortalecer la iglesia. Cada uno de nosotros ha sido dotado con al menos un don espiritual. Y que estos dones son variados y dados según la gracia de Dios. El uso adecuado de nuestros dones. Los dones nos capacita para glorificar a Dios, cumplir con nuestro propósito divino, edificar al cuerpo de Cristo, impactar al mundo con esto, aceptar la responsabilidad y creer personalmente y reconocer que cada uno de estos dones es valioso y necesario en la obra de Dios, que debemos usarlo con diligencia y fidelidad. Esto es una invitación, hermanos, a descubrir, a desarrollar y a utilizar nuestros dones, no a esconderlos como aparecía antes, y ser instrumentos de su amor y gracia, y en la gloria del mundo, o sea, y gracia en el mundo que nos rodea. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Amén. Muchas gracias, hermano.